Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos y todas a La Hora de Abigail en Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y La Hora de Abigail en YouTube. Y cada día de lunes a viernes, pues a las 12 de la noche, la repetición de La Hora de Abigail. El país, la República Dominicana, ha sido escenario de un escándalo mayúsculo. En principio circuló como simple denuncia, una denuncia que por provenir de un partido político, de un partido de oposición, muchos y muchas entendían que era el producto o el fruto de buscar, de sacar un tema para poner en jaque al gobierno en un sector tan sensible como el que tiene que ver con el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Después de la denuncia del doctor Ramón Alvarado, que es el responsable en el partido Fuerza del Pueblo del sector salud, de que algo no andaba bien, de que en SENASA, que es donde están asegurados y aseguradas aquellos y aquellas que pueden pagar, que es lo que se llama el régimen contributivo, y aquellos y aquellas que no pueden pagar, que el gobierno asume el compromiso de que a esos y a esas ciudadanos y ciudadanas se le ofrezcan los servicios médicos, los servicios sanitarios de salud cuando acuden a los centros hospitalarios del gobierno. Pero resulta que el SENASA, que estaba funcionando, operando muy bien, de acuerdo con el presidente Luis Abinader y de acuerdo con los expresidentes que hemos tenido en los últimos 20 años, de buenas a primeras, en el 2024, presentó una situación deficitaria de más de 8.000 millones de pesos. Parecería que desde el Consejo de la Seguridad Social, desde la CISARIL, se había dado la voz de alerta. Algo había llamado la atención y parece ser que quienes dirigían esa institución no pusieron atención a
lo que motivó la alarma en la gerencia de la CISARID. Bueno, el propio presidente Luis Abinader en una semanal dijo que ahí no había problema, que las cosas marchaban y que el gobierno no iba a permitir, no iba a tolerar que los servicios a los pobres, a los menos pudientes, pues decayeran como consecuencia de lo que se decía que en términos financieros afectaba el funcionamiento del SENASA. El propio jefe del Estado, en una acción, en una actitud que debe ser ponderada de manera positiva, pues envió al Ministerio Público un documento para que desde ahí se procediera, se abriera, se aperturara una investigación. Bueno, la situación del SENASA, las irregularidades que se acometieron allí durante 5 años y algo de gestión del señor Santiago Jacín y su equipo, pues provocó, generó que organizaciones, ONG, procedieran a querellarse, a denunciar lo que entendían eran situaciones que proyectaban irregularidades, no por incapacidad, no por la inobservancia de un procedimiento contable pura y simple, sino porque se estructuró un entramado para delinquir, para estafar, para beneficiar a un grupo o a grupos con los recursos que llegaban a SENASA, que SENASA manejaba, que en SENASA se administraba, y todo ese entramado a quien afectaba era la capacidad operativa del Seguro Nacional de Salud y a quienes estaban asegurados con el régimen contributivo, los que pagaban, pero en mayor proporción a los hombres y mujeres, a las familias que no tenían con qué pagar un seguro y que el gobierno subsidiaba su atención sanitaria. Todo esto implicó el que el Ministerio Público, después de analizar, de observar, de auditar el comportamiento administrativo y financiero del SENASA, procediera a decir, a afirmar que ahí se había cometido un gran acto de corrupción.
y que eso implicaba una suma que supera los 15,000 millones de pesos. Pero eso no se queda ahí. Gente que bailó, gente que almorzó, gente que cenó, gente que desayunó, gente que disfrutó de esos 15,000 millones que otros dicen que la cifra es mayor, pues se convirtieron en delatores cuando fueron tocados por el Ministerio Público, por la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso, por el jefe de la persecución, Camacho. Y entonces esta gente que no es cantante de orquesta, que no es un papagayo, pues se convirtieron en delatores para meter en el medio del mar. Ahora yo no debo corregir, no en el medio del mar, sino en el medio de las Parras, a Santiago Jacín y a otros. Sin embargo, el que dijo que dio más de 1,000 millones de pesos está en su casa, con la medida tomada por un juez. Otras 2 personas, conjuntamente con ese señor, creo que apellido Rick Estrella, de nombre Eduardo. Ese está en su casa y 2 damas. Pero Santiago Jacín y otros, creo que 6 personas más, uno estarán en Las Parras y otros creo que irán, o otras, a Najayo Mujeres. Yo vi escandalizado al abogado del doctor Santiago Jacín y dijo que por primera vez él iba con guardaespaldas, con seguridad, porque lo que ahí había frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, él temía por su vida. Y posteriormente he visto que abogados, uno de los cuales yo respeto mucho, le dijo a su cliente, el doctor Marino de Servía, a quien yo respeto mucho, le dijo a su cliente, lo mejor que te puede pasar es que tú vayas a la cárcel por tu seguridad personal. Y ese a quien él defiende es nada más y nada menos que al consultor jurídico de SENASA. Muchacho de una familia de políticos que uno nunca lo vio envuelto en escándalo económico, de corrupción, ni mucho menos, como es la familia del diputado Tonti Rutinel Domínguez, ahora embajador o cónsul en Colombia. Y entonces el doctor Marino Eselví le dijo que él prefería que su defendido, que viene siendo un ahijado de él, óigase bien, el padrino, Marino Eselví abogado, el ahijado abogado, el padrino vaya, asume la defensa de su sobrino, de su ahijado. Y le dice, lo mejor que te puede suceder es que tú vayas a prisión porque tu seguridad es mayor detrás de una reja que estando en la calle
con prisión domiciliaria o como sea. Este es un caso que he visto solo a dos políticos, después del presidente Abinader, del partido de gobierno, decir que el que acometió un hecho delictivo, un hecho doloso, un hecho tan escandaloso como es la sustracción de recursos que sirven o que debieron servir para sanar, para curar, para devolverle la salud a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, a ancianos y ancianas, debe tener el temple para aguantar la cárcel, porque eso llena de oprobio. El que a usted lo tipifiquen como un ladrón, como un corrupto, como un criminal, porque usted participó del festín de los recursos que debieron ir destinados a salvar vidas, no a matar. Eso debe llenar de oprobio, de vergüenza a la familia cercana y no cercana de quien es señalado como parte de ese complot, de esa estructura, de ese tinglado. Vamos a una pausa, pero con este tema tenemos que seguir aquí en la hora de Abigail. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Llegó Cultura, encendiendo tarimas cargadas de talento. Desde Hueada a Rabo, con conciertos y ferias que llenan de orgullo cada rincón. Esta Navidad, La Brisita se siente con el Ministerio de Cultura, llevando conciertos a más de 20 comunidades, la Feria Nacional de Artesanía y Espectáculos Navideños en los principales teatros del país, celebrando nuestra tradición. Cuando La Brisita llega, la Navidad también se siente en el arte. Infórmate en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. La felicitación de Abel condicionó ya el escenario. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de investigación, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Estás viendo. Seguimos aquí y decía en la hora de Abigail que este caso Senasa hay que seguir hablando porque no es posible que si usted admite ser parte fundamental en el robo de recursos públicos, en el crimen que representa dejar de darle atención médica a un ciudadano o a una ciudadana, y usted
llevarse millones, millones, millones. Y de buenas a primeras, usted delata la estructura que está por encima, donde se autorizaban los pagos, donde se gerenciaba todo el entramado que afectaba a millones de ciudadanos y de ciudadanas, y que usted, después de admitir que dio que yo cuántos millones al que estaba en la estructura dirigencial arriba, en la cúspide, usted se vaya a su casa tranquilito a disfrutar de una prisión domiciliaria, porque usted llega a un acuerdo. Yo no soy abogado. El doctor Nicanor Rodríguez, que sí es abogado, podrá decir si es justo, es injusto el que aquí se esté procediendo a pactar, como se hizo con un señor que participó en el robo de más de 21.000 millones de las EDES del sector eléctrico en la pasada administración del PLD, el señor Montilla, y de ahí devolvió 3.000 millones, y que ahora, en esto del SENASA de más de 15.000 millones, el Ministerio Público acepta un acuerdo y el juez, porque él va a devolver 600 millones después que se llevó más de 8.000 millones, de acuerdo con el expertise, con el inventario que hace el Ministerio Público, y que entonces lo mandan a su casa. Yo creo que la sociedad dominicana está siendo empujada. La sociedad dominicana está siendo acorralada. Y los pueblos no pueden acorralarse. Aquí la gente no está entendiendo lo que en la hora de Abigail se dice de por qué hoy, por más intentos que hacen para tumbar a Nicolás Maduro en Venezuela y al Partido Socialista Unificado de Venezuela, se le ha hecho imposible, porque ese partido y su ascenso al poder con Hugo Chávez Frías y después la continuidad con Nicolás Maduro fue la resultante directa de la corrupción, del robo, del crimen, del saqueo de todos los recursos. Y entonces Venezuela tiene durante 25 años para 26 a los socialistas de Chávez y ahora de Maduro y de Diosdado y de Daisy Rodríguez en el ejercicio del poder. Y por eso un veterano de guerra norteamericano, el que sacó a la farsante con pose de oposicionista de Venezuela y la llevó a Curazao, y de ahí abordó un avión a México, y de México voló a Estados Unidos, y de Estados Unidos a Oslo. Entonces, acorralaron al pueblo de Venezuela en el 89, en el 90 se zafó de los socialdemócratas de Carlos Andrés Pérez y de los democristianos de Copey, de Luis Herrera Campín, y están los socialistas dirigiendo. Entonces, aquí, con un hombre sano, porque independientemente de lo que hagan sus funcionarios, los bandidos en lo que él confió y que hemos dicho con antelación nosotros, no otros, que Luis le otorgó decretos, honró, distinguió a gente que no están haciendo las cosas como él quisiera que sucedieran en su gobierno. Y por eso, en los últimos días, hemos visto cosas de narcotráfico, hemos visto el escándalo de SENASA, y en medio del escándalo de SENASA hay gente que no se pone en el lugar en el que
Luis Abinader se coloca él como ciudadano, como primer ciudadano del país, que es el presidente, el ejecutivo de la nación, el jefe del Estado, y andan con chabacanería, llegando a su casa, descorchando una botella de vino, destapándolo y diciendo que lo mejor que se siente es cuando llega a su casa y destapa una botella de vino. Pero hasta los huesos de un hombre sano, serio, honesto, como el que más deben verse afectados cuando un funcionario público, en medio de un escarceo como el que está viviendo en el país, dice que lo que disfruta es llegar a su casa y descorchar una botella de vino. O otro que en un sábado, en medio del escándalo y que se esté esperando una sanción ejemplar para quienes defalcaron al SENASA, para quienes abusaron de la confianza presidencial, de que mojando, regando las rosas. Hay cosas que uno desconoce de gente, pero parece ser que nada de nada, todo marcha bien, y a lo que nada nos cuesta, pues hagámosle fiesta. Buenas tardes, doctor Nicanor Rodríguez. Así aparenta. El impacto psicológico de eso tiene una trascendencia social que anoche se observó lo que pasaba en el Palacio de Justicia, de esa situación. ¿Gente pagada o no pagada? No, gente voluntaria. Hoy no daban ni que hasta $100 para el que quisiera llegar ahí al Palacio de Justicia. Bueno, yo tuve contacto con algunos y eso no es la percepción que había. Si otros lo daban, eso ya es al margen. Pero es así. Hay una repugnancia colectiva, Abigail. Eso no se puede negar, aunque dieran 500. Hay una repugnancia social. Hay gente que ha llorado sobre la base de sentir, no que estuvieron afectados, sino de sentir la manera como otros se afectaron. Todo eso tiene una incidencia, quiérase o no se quiera, un impacto social. Porque si tú tienes aprecio por mí y me pasa algo, a ti te duele. No siente el mismo dolor, pero siente el impacto que yo tengo y esa solidaridad la va a exponer. Y eso es lo que ha sucedido con esto, porque el calificativo del magistrado es observable, como él califica esa situación que tú estuviste hablando, sombrío, tenebroso. Eso dice el magistrado. El magistrado. Pero es un bandido, es un delincuente. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque escogió, seleccionó a prisionero favorito y mandó a su casa a los que, según el rumor público, y usted es abogado, no yo, consiguieron buenos padrinos y madrinas para que él no lo mandara a Las Parras, a Najayo, al 15 de Azua o a cualquier otra cárcel de la República Dominicana, sino que lo mandara a su casa a disfrutar de la vida que le va a generar los millones y millones que sacaron del SENASA. Mira, déjame aclararte algo, pero voy a terminar con unas palabras. Frenesí, holocausto, palabra de magistrado. Mira un asunto. ¿Y por qué mandó tres para su casa? Pero mira y mandó asunto. una infeliz para la cárcel, cuando esa infeliz él sabe, y lo sabía el Ministerio Público, que esa infeliz, que esa infeliz lo que recibiera órdenes, porque era una asalariada de una empresa, que sí se llevó millones y millones. Háblame de eso. Mira, ¿cuál es el... Oye, aquí la autoridad no puede rastrear a través de impuestos internos, porque impuestos internos, oiga, usted deposita un chele, un peso, usted me hace una transferencia a mí de $1, impuestos internos tiene control de eso. ¿Y por qué de los ladrones que hay en este país? ¿Por qué de los gantes que están dedicados al narcotráfico, al lavado de dinero, a robar los recursos públicos? Oiga, yo supongo que el presidente Luis Abinader
y su familia, que son una familia para mí seria, honorable, porque yo traté a José Rafael Abinader y a la mamá de Luis Abinader, cuando Luis Abinader era un muchacho. Yo le llevo 10 años al presidente de la República y yo sé el talante, la seriedad, el ruedo de los pantalones del papá de Luis, el ruedo de la falda de la mamá de Luis o de los vestidos, o del propio Luis Abinader, de su hermana y de su hermano. Y entonces, con que esta gente ahora pongan que Luis tenga que ir al sur a inaugurar una obra tan importante por allá, por Hondo Valle. O, más de 30 años paralizada esa hoy allá en La Caleta, en Boca Chica, con una obra que tenía 30 y pico de años esperándose para relanzar todo ese entorno turístico. Y Luis tener que andar dando la cara con estos sinvergüenzos y sinvergüenzas que han conspirado contra la estabilidad de la salud de millones de gente. Él es el que hace decreto, que lo quite. Porque yo me voy a preguntar ahora, y hay algo pendiente, ¿dónde están los controles internos del Estado? ¿Usted sabe dónde están los controles internos? Que aquí no se está hablando mucho ahí. ¿Usted sabe dónde están los controles internos? Es que si aquí existe la Procuraduría, la Contraloría General de la República, que se supone que desde que pasó por la Contraloría General de la República, un hombre que Luis ha sacado ahora al escenario, en una comisión que yo no creo en esa comisión, porque las instituciones funcionan sin una comisión ad hoc. Porque son instituciones y tienen reglamento y tienen sin comisión ad hoc. Sí. Ese Federico Lalane José, que han sacado ahora para que se vaya a una comisión ad hoc, impuso en la Contraloría General de la República de este país el que los auditores de las instituciones no fueran los que autorizaran la erogación de fondos, el pago, sino que Contraloría enviaba un auditor a cada institución. Y no es verdad que se prestaba a hondería. Ahí está la administración del presidente Hipólito Mejía, donde él fue Contralor General, y que busquen. Entonces, ¿por qué desde los directores, los Contralores Generales que hemos tenido, de Leonel, de Danilo y ahora de Luis Abinader, ahí se hace lo que le da la gana de esa gente? Los auditores en contubernio con los jefes de finanzas, con los financieros de las instituciones, para hacer toda esa vagabundería que se convierten en actos de corrupción. Oiga, Contraloría General de la República, por serio que sea un contralor, no menos cierto es que están permitiendo toda la vagabundería. Todas las adendas que se firmaron en los gobiernos de Danilo Medina y que degeneraron en gente presa, es porque las adendas tienen un límite. Y ahora en Senasa se puso en evidencia que no hay controles contables, porque los auditores parece. ¿Por qué no buscan los auditores de la Contraloría que están ahí en Senasa, que deben estar presos a esta hora? Porque aquí hay que hablar con claridad. El que no ha estudiado contabilidad de auditoría no sabe el rol que juega el Contralor General de la República. Es un ejecutivo de control, es un fiscalizador. Ese es el fiscal de la administración pública. Ahora, Abigail, hay una situación. Además de la Contraloría, hay un órgano de transparencia. Hay un órgano de ética. El que dirige la doctora Milagro Ortiz. Una mujer muy seria para mí. Todo lo que ha pasado. En la administración del presidente Mejía. Hablando de hace 20 años. En la administración del presidente Mejía, doña Milagro Ortiz destituyó, estando en el ejercicio de la presidencia de la República, en ausencia de Hipólito, que estaba fuera del país, a Víctor Tío de Bienes Nacionales, y lo tradujo a la justicia, y después el PLD lo agarró y lo hizo funcionario. Entonces, Milagro sabe, y el país sabe que con Milagro no juega con la honestidad, con la transparencia, con la pulcritud,
con el manejo sano y serio de los recursos públicos. Es que va una situación los tiempos cambian. Convaleciente, de un cambio por otro, no importa que sea bueno o malo, sino que lo que me toque es el perfil político. Pero ¿qué es lo que te quiero establecer? Pero usted quería una gente más sana que manejó ese organismo, como Vidó Medina en el PLD. ¿Y cuántos casos de corrupción no hubo con el presidente Fernández y el presidente Medina? Bueno, cuando se iba el abogado Bonilla de la PECA, dijo que dejó 325 casos sin iniciar uno. Pero, ¿cuál es el esquema? Si hay controles, ¿por qué esperar tanto tiempo? Comenzando por ahí. Si hay controles internos, como acaba de hablar, como acaba de exponer la Contraloría, el Departamento de Ética y Transparencia y todos esos órganos del Estado que tienen una vinculación con el control, ¿por qué esperar un desfalco de la naturaleza? ¿Y por qué el gobierno no escuchó? Porque hay otro elemento. Aquí se habló mucho, en picada, muchos programas, los políticos, incluso la Fuerza del Pueblo hizo una denuncia y otros sectores hicieron denuncia y a nadie lo escucharon. Un hombre muy serio, el doctor Ramón Alvarado, médico de La Vega. No lo escucharon. Que fue director de traumatológico, profesor Juan Bozo de La Vega. No lo escucharon. Que es el jefe del sector médico de salud del sector de salud pueblo. Hizo una denuncia. Entonces, ese señor, Santiago Jacín, en esa ocasión fue a la semanal con el presidente a desmentir esa situación, pero el presidente no expuso la situación. Hoy... Porque el presidente no tenía mano. No la tenía, pero el Estado auditoría, sí. los informes. Pero el Estado sí. ¿Por qué? Porque Estado sí. el auditor de la Contraloría General de la República, asignado a Senasa, debe estar en el banquillo de los acusados. Porque es un cómplice de la situación de hoy, porque cayó. ¿Qué hizo la CISARRIL? Hizo denuncia y llevó a cabo proceso. ¿Usted sabe quién dirige la CISARRIL? Sí. ¿Quién la dirige? Un señor, el economista. Que era director de Medio Ambiente, ministro de Medio Ambiente. Uno de los hombres más serios que tiene en el área de la economía y como funcionario público de la República Dominicana. Sí. Ese economista, yo le voy a pedir su anuencia para que vayamos a una breve pausa, pero retornamos de inmediato en la hora de Abigail. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. La alegría se ve al caminar. La visita se siente ya. Con el barrio más bonito. Se siente que es Navidad. Con Desarrollo Barrial, cada calle y cada casa reciben mejoras que acercan a la comunidad, fortalecen la unión y elevan la calidad de vida. Cuando la brisita llega al barrio, se siente que es Navidad. Infórmate en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Seguimos aquí hablando, intercambiando con el doctor
en Derecho, psicólogo, politólogo, un hombre influyente, muy influyente en las plataformas, con análisis sobre temas de manera permanente, el doctor Nicanor Rodríguez. Él no tiene pelo en la lengua cuando se trata de decir, de descifrar lo que es mentira y lo que es verdad. Decíamos en el segmento anterior que desde la CISARRIL, cuando llegó Miguel Seara Hatton, sí, pues él dio el alerta de que algo no andaba bien en Senasa. Sí. Yo digo que cuando el presidente habló sobre el tema, como consecuencia de la denuncia de la Fuerza del Pueblo y de otros sectores que ya venían hablando, sí, correcto. El presidente no tenía a mano con detalles la realidad. Eso puede, del momento que vivía. Ponerse y considerarse, correcto. Porque usted sabe que aquí, y usted está en los medios de comunicación y está haciendo opinión, creando opinión, desarrollando temas, no buscando que view como tal, sino para orientar a la gente, a la población dominicana y a aquellos que fuera de nuestro territorio accesen a la plataforma suya, de que a veces se recurre a una denuncia para chantajear. Pero al final de la jornada, cuando un partido asume un tema, como lo asumió la Fuerza del Pueblo y posteriormente el PLD, uno se da cuenta. Hay que valorarlo, hay que valorarlo. Aunque sea para desmentirlo, hay que valorarlo. Lo que procedía era la investigación. Sí, correcto. Y que esa investigación arrojara luz sobre lo que se denunciaba. Estoy de acuerdo. Yo creo, y le pido su opinión a usted como abogado, que qué procede en justicia con esta decisión de prisión de 18 meses para 7 personas y para 3 prisión domiciliaria para que gocen de los recursos que sustrajeron de la salud del pueblo dominicano. Mucha gente murió, a mucha gente le hicieron procedimientos que no requerían y a otros no le dieron los medicamentos que necesitaban con urgencia, y si están vivos es por la misericordia del Todopoderoso, del Altísimo, del Creador. Abigail, este momento es revelador de muchas cosas. El pueblo está indignado. Pero una acusación sin prueba se te cae. El Ministerio Público está afianzando, y es una prerrogativa legal, que no se ve bien, pero es legal. Está afianzando un criterio para socavar el fundamento de todas esas pruebas que no están en manos de él. Y esas 3 personas en este momento se han prestado a colaborar. Por eso le modificaron la medida de coerción, porque están colaborando. No hay acuerdo, son 2 cosas distintas. Si no hay una posibilidad de un acuerdo razonable sobre la base de la información, el Ministerio Público puede modificar esa solicitud y mandarlo a prisión en igualdad de condiciones. Pero si como juez, como fiscal, hay una posibilidad, entonces vamos a buscar esa vía de información para, en estos 8 meses que el Ministerio Público tiene, robustecer mucho más esa información. 18 meses. 18 meses, para robustecer mucho más esa información que hay. Ahora bien, ¿qué resulta? ¿Quién es la cabeza de ese entramado? ¿Son ellos 3? No, ni los otros 6, no. Santiago Jacín. Es Santiago Jacín,
Es la cabeza como la cabeza visible de los demás expedientes. En uno hay 3, en uno hay 1. Y si usted dijo que entregó 1.600 millones, ¿por qué a usted yo tengo que dejarlo como juez en su casa y mandar al que recibió los 1.600 millones a la cárcel? Recuérdate que hay un principio de colaboración. En ese principio de colaboración se entiende que tú no vas a extorsionar o a acreditar situaciones de anormalidad para entorpecer las pruebas. Tú vas a colaborar. Y déjenme decirle, esto es una situación que es nueva en nuestro escenario jurídico, nueva porque la ha establecido a través de la nueva legislación del Código Procesal Penal de 2007. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos y otros países similares, las negociaciones son parte fundamental de los procesos, mucho más cuando son muy complejos, porque el consumo, el gasto, cómo sale, la cantidad de fuerza, de energía y de dinero que se invierte en eso, haciendo un acuerdo en ocasiones es mucho más. Yo decía en mi programa que esa gente tiene arraigo para irse a su casa. Lo que están en la casa. Todo. ¿Cuáles son los arraigos? Una casa, un domicilio, ciertos bienes. Lo que a esa gente le sobra todo, lo que la ley establece. La pobre infeliz que la mandaron a la cárcel, que lo que hacía era cumplir órdenes de una empresa, donde ella no es la presidenta, no es la jefa administrativa, no es la jefa financiera. Ya su abogado, me imagino, establecerá un nuevo presupuesto al sometido y llevará a cabo un procedimiento de apelación contra la medida, a los fines de que les revisen esa medida, porque se entiende que todos no son iguales. Y donde no todos son iguales, no todos tienen que tener el mismo pecado, la misma naturaleza del pecado. Pero yo te voy a decir una cosa. Hay no un enojo. El término holocausto es un término de la Segunda Guerra Mundial. Ese término casi no se usa. Míralo en este escenario donde aparece. ¿Qué te está diciendo? Óyeme, hemos abusado de la salud. ¿Cuánta gente han fallecido? ¿Cuánta gente han expuesto su vida buscando un medicamento que en tiempo pasado la gente iba con silla a sentarse, esperar en la farmacia la autorización dentro del proceso de la denuncia y el proceso que estamos concluyendo hoy? En esos procesos la gente iba a durar 3, 4 y 5 horas. ¿Qué resulta? ¿Qué resulta? La gente está enfadado y emocionalmente impotente porque, como lo dice el Ministerio Público, no ha habido un caso más espeluznante, más cuestionado que este, porque que afecta de manera directa el primer elemento humano, la salud. Déjeme ir a una pausa y retornamos de inmediato en la parte final ya del programa. Doctor Nicanor Rodríguez. Volvemos en breve con La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Mijo, ábrete esa ventana a ver si entra esa brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando entra la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas, la brisita se siente ya. La brisita ya volvió, se siente felicidad. La brisita ya se siente. Volvamos a celebrar. Entretenimiento en familia. Se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva. Para Navidad. Los parques llenos de luces. Se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño. La brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas que saben a Navidad. Con las ferias de Inespre. Los chilitos y rinden más. Los chilitos rinden más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana.
conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Yo sigo hablando aquí con el doctor Nicanor Rodríguez, pero yo lo meto para lo hondo y él me rebota, como dicen, en Piña Vieja de Fantino, en la provincia de Sánchez Ramírez. Nuestro pueblo. Que dicho sea de paso, quiero pedirle al presidente de la República que le ponga atención a la denuncia, a la actitud de cientos y cientos de ciudadanos y de ciudadanas que, apoyando el planteamiento del padre Nino Ramos, no quieren la explotación de ningún tipo de recurso en la cordillera septentrional, allá en Cibao, entre Santiago y Puerto Plata, porque le dieron la exploración a un mexicano multimillonario y parece que de exploración quieren pasar a explotación de oro, de plata, de cobre, mientras le van a dejar el hoyo, le van a dejar la contaminación y la miseria a los hombres y mujeres que explotan la tierra en esa zona. Mira, hablabas tú en tu programa desde Fantino de un tema muy importante para la provincia Sánchez Ramírez, el problema de la posible contaminación de la presa. Eso está contaminado. No, yo te eso digo es un agua estancada con un color verduzco. Los abogados hablamos con las pruebas, ¿no? Sí. ¿Y por qué la de Rincón no tiene ese problema? Debería de hacérsele un análisis. ¿Por qué la presa de Rincón no tiene ese problema que tiene la presa de Atillo? Debería de hacérsele un análisis. Porque en Rincón arriba no hay una minera tirando cianuro, pero en Cotuí, en el Yuna, en la presa, lo que brota de la barrigol, lo que deben ellos mandar a una presa de cola, está llegando a la presa de Atillo. Debería de hacérsele un análisis a esa agua para hablar con la propiedad exclusiva y que los sectores de Cotuí, Fantino, Cevico, La Cueva, La Mata... Ahí está la iglesia a través de Nino Ramos. Se avalen a conectar con la población, porque eso es gravísimo. Eso es gravísimo, esa denuncia. Todo aquel o aquella que viva por debajo de la presa de Atillo y de la barrigol, Sánchez Ramírez, la provincia de Duarte, la provincia de Payá, la hermana Mirabal, Samaná, María Trinidad Sánchez, Las Vegas, todo eso se va. Todo eso. Mire, entonces, a matar. Esas son situaciones que hay que ponerle atención. Yo no sé si las autoridades, ante tu denuncia y ante otras denuncias, han actuado frente a ese hecho, porque es un asunto que medio grave. Ambiente no existe. Pues. Ingeniería, energía y minas no existe. Aquí lo que parece es que los funcionarios están actuando en contubernio con inversionistas y con empresas, con consorcios, en detrimento de la salud y de la riqueza. Entonces, ¿hace falta Miguel Seara Hatton allá? ¿El medio ambiente hace falta Miguel Seara Hatton allá? Bueno, pero en la zona de Fantino han tumbado lomas, han depredado el medio ambiente, están drenando al río Camus, sacando arena a diestra y siniestra. ¿Y qué hace medio ambiente? ¿Existe medio ambiente? Mire, yo no soy partidario de un gobierno de fuerza, de un gobierno conservador, como el que ganó en Chile, un pichón de Pinochet, porque ese es seguidor de Pinochet. La reencarnación. Sí. Ni soy seguidor del que querían imponer por la mala en Honduras. Suerte que el pueblo de Honduras, con su presidenta Xiomara Castro, están opuestos a esos resultados. Pero de verdad que a veces la democracia funciona para unos y afecta a los cimientos de la sociedad. Bueno, en República Dominicana ese cimiento se ha visto con bastante profundidad, porque justamente el evento que tenemos, las circunstancias que tenemos, el escenario de Senasa, está cuestionando el sistema democrático. Qué pena que tengamos un hombre sufriendo, que se está convirtiendo en impotente frente a los desmanes de gente en los que él confió cuando lo distinguió con un decreto presidencial. La hora de Abigail.